haciendo un brevísimo, pero de veras brevísimo repaso del capítulo 15 que estudiamos anteriormente, que es un capítulo corto del cual yo les dije que tal vez habría poca enseñanza, y sin embargo encontramos algunos enfoques. ¿Cómo les llamamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos fueron? ¿Quién recuerda cuántos enfoques fueron? 7, ¿verdad? O sea, en el capítulo 15 de Apocalipsis encontramos 7 enfoques retrospectivos. Ahora, yo no quiero confundir y desviar a nadie con estas expresiones del estudio. Lo que quiero decir es que en Apocalipsis 15 se hizo una pausa, ¿recuerdan? Se hizo una pausa entre juicios anteriores y juicios posteriores que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, cuando estoy hablando de juicios, estoy hablando de juicios derramados por Dios en esa época. Para los que no habían tomado tal vez nada del estudio de Apocalipsis, estamos ahorita insertos en la época de los 7 años de gran tribulación. 7 años de terrible tribulación que va a haber en esta tierra. No es ciencia ficción, no es una teoría. Verdaderamente estos 7 años de terribles sufrimientos están profetizados en todo el Antiguo Testamento y están respaldados por la profecía del Nuevo Testamento en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento de los apóstoles. Después del arrebatamiento, es decir, después del momento mismo en que Cristo Jesús venga y se lleve a todos los que le pertenecen, es decir, a todos los verdaderos cristianos, no a todos los religiosos, porque una persona puede ser religiosa sin ser cristiana. Un hombre puede ser ultra, es decir, muy, pero muy religioso sin ser cristiano. El cristianismo no tiene que ver precisamente con una iglesia o con una secta o con una denominación o con una agrupación. El cristianismo verdadero tiene que ver con una experiencia espiritual, tiene que ver con una entrega de verdad, tiene que ver con el hecho de que una persona ha reconocido a Cristo como su Salvador y le ha abierto su corazón. Ahora, cuando Cristo venga y está próximo a venir, esta reunión podría ser interrumpida. Así creemos la mayoría de los que estudiamos la palabra del Señor. Hay unos escasos grupos que dicen que faltan algunas señales específicas por cumplirse para que Él venga, pero confunden su venida en gloria, que eso es después de la tribulación, y donde sí los cristianos podrán saber exactamente cuándo el Señor va a venir. Ahora no se puede, porque lo que estamos esperando es el arrebatamiento sorpresivo, sorprendente, inminente. Inminente quiere decir que amenaza ya con derramarse, amenaza ya con descender. Sabemos que esto es lo que estamos esperando. Ahora, en el capítulo 15 pues se hace una pausa, porque en ese periodo de tribulación se van a derramar severos juicios. Afortunadamente, repito, los creyentes en Cristo no permanecerán, sino que seremos arrebatados por su poder y por su gracia en nubes y seremos llevados con Él. Pero gente se va a convertir durante la gran tribulación. Gente que no había escuchado antes, gente que no había comprendido antes, se va a convertir a Cristo. Muchos judíos se van a convertir por el testimonio que quedó en libros, en videos, en cassette, en periódicos, en folletos por ahí regados, en Biblias, con bosquejos escritos y probablemente cartas de amigos, ¿verdad? De amigos que dejaron para que aquellos que no habían creído, cuando la manifestación de Cristo haya sido mostrada al mundo, entonces ellos reflexionarán y creerán. Pero esa gente que se va a convertir en la gran tribulación va a sufrir. Si usted está aquí en esta noche
y nunca ha recibido a Cristo verdaderamente como su Salvador, y ya ha comprendido el mensaje clarito del Señor, pero no lo ha recibido y no lo recibe y no quiere hacerlo, se quedará en la gran tribulación sin oportunidad de salvación. Solo se salvarán aquellos que no habían comprendido el mensaje, aquellos que no habían tenido una oportunidad clara, aquellos cuyas mentes no habían admitido bien el mensaje, alguien no les llevó el mensaje. Ellos tendrán la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Así que es imperativo que cada persona arregle sus cuentas con Dios antes que el Señor Jesucristo venga por los suyos. Entonces el capítulo 15 nos dio un enfoque de cosas retrospectivas, nos llevó hasta el Calvario, recordamos algunas cosas. Repito por último, capítulo 15 de Apocalipsis es una pausa, es un interludio de amor. Y acuérdense, por favor, ya para penetrar al 16, acuérdense que en el capítulo 15, en el versículo, ¿por qué no lo repasamos? Capítulo 15, en el versículo 8, el último, ¿verdad? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie que podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, eso es lo que viene enseguida. Eso es lo que viene enseguida. Ahora, ¿por qué termina 15:8 así? ¿Por qué termina el capítulo 15? Porque, hermanos, yo lo grité ese miércoles, yo estaba emocionado hace 15 días y lo dije muy fuerte. No lo voy a decir tan fuerte hoy, pero Apocalipsis 15:8 marca la última oportunidad de salvación. La última. El templo se cierra. Ya nadie puede agregarse. Y ahora con el capítulo 16 van a comenzar unos juicios terribles que en la parte de la tribulación anterior nunca se vieron de esa manera. Fíjense lo que dice Apocalipsis 16. Yo necesito un poquito, los reflectores están en toda su fuerza, sí, ¿verdad que sí? O es que, eso, algo me faltaba aquí porque estaba confundiendo algunas preposiciones aquí. Gracias, Dile. Bien, yo dije, ya estaba triste, yo dije ya, lentes, pero no, creo que todavía no, unos días más. No, no es que sea malo usar lentes, pero digo, yo me resistía al cambio, ¿verdad? Me resisto un poco. Al ratito vamos a ver. Apocalipsis 16. En el nombre del Señor, hermanos, vamos a leer este capítulo. Y yo les animo a todos a tomarlo muy en serio, no solo porque es la palabra de Dios, sino porque son revelaciones de verdad muy duras y muy tristes de cosas que se van a derramar sobre este mundo. Y líbrenos el Señor de mostrar nosotros como cristianos que sabemos que esto es verdad. Dejemos para los que no conocen que esto es verdad, que no les importe nada, pero a nosotros nos debe importar mucho, hermanos, porque estas cosas que voy a leer enseguida van a acontecer así como se narran. Hay algunos simbolismos ahí que vamos a aclarar, pero no todo es simbólico, hay muchísimo del literal. Este es el problema de muchos estudiantes de Apocalipsis, a todo le quieren ver símbolos. Y no, uno puede saber cuándo algo es simbólico y cuándo algo se debe tomar literal. Literal significa al pie de la letra, así como se dice. Repito, no todo Apocalipsis es simbólico. Es una escuela falsa la que enseña que todo Apocalipsis es simbólico. Hay una pequeña parte realmente, pero no todo. Dice así. Ahora sí, Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas
de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Voy a repetir el primer juicio. Se centra en un versículo nada más. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Detengámonos ahí, ahora vamos a ir por partes. El primer derramamiento de la primera copa nos habla de enfermedades masivas en la época final de la tribulación. Esta parte donde estamos es la parte final de la tribulación. La gran tribulación se divide en dos tiempos, en dos partes. ¿De cuánto? 3 años y medio. Son 7 años de gran tribulación. Y esto que estamos leyendo sucede en la otra parte, no en la primera, sino al final de la segunda parte, cuando las copas de la ira de un Dios santo que ha sido por miles y miles de años ofendido por la gente, burlado por los ateos, despreciado por los incrédulos, menospreciados por los apáticos que no querían oír de la palabra de Dios o que la juzgaban locura. Entonces llega el momento, se cumple el Salmo 2 cuando dice: el Señor se reirá de ellos y luego hablará a ellos con su furor. Entonces esta ira de Dios es justificada. Ningún cristiano debería decir qué cosas tan horribles y qué injusto esto que va a pasar. De ninguna manera, porque Dios siempre ha dado oportunidad. ¿Se acuerdan cuántos años de oportunidad le dio Dios al mundo antediluviano antes de que viniera el diluvio? ¿Cuánto? 120 años de oportunidad. ¿Y cuántos entraron al arca? 8. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos días de oportunidad le dio Dios a Nínive antes del juicio? Hermanos, 40 días. Jonás predicó: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Toda la civilización ninivita, y se arrepintieron. Pero los después de ellos reincidieron. Luego vino Nahum, el profeta, ya no va a dar chance. Nahum vino y dijo: no hay remedio para tu quebradura. Y Nínive desapareció de la historia. Ningún historiador, ningún geógrafo, ninguna persona, ningún científico, ningún arqueólogo puede encontrar, o los arqueólogos pueden encontrar restos, pero ninguna persona puede localizar hoy a Nínive. Desapareció del mapa. Dios los borró. Pero les dio oportunidad por mucho tiempo. Y ahora las copas del Señor se derraman. Y el primer juicio que va a afectar a todo el mundo, ya no a una parte del mundo, sino a todo el mundo, va a ser enfermedades masivas. Oigan esto: la enfermedad que el primer ángel derrama sobre la tierra producirá sufrimientos tan intensos que el cáncer será considerado una enfermedad ligera si se le compara con aquella. Serán enfermedades terribles. No hay en la actualidad, incluyendo el SIDA, no hay en la actualidad ni siquiera el cáncer que se le compare, una enfermedad que se le compare a la que Dios va a derramar sorpresivamente sobre todos los súbditos de la bestia del anticristo. Todos los que se dejaron marcar. Y el mundo está siendo entrenado en marcas, y marcas religiosas. Por eso a mí en lo personal no me gustan las insignias religiosas. Si un cristiano va a tener una insignia,
Hemos dicho anteriormente que esa insignia de cristianismo debe ser el amor y debe estar adentro de nuestro corazón. No debe ser un pececito nuestra insignia, no debe de ser una cruz, no debe ser una estrella de David, mucho menos otras insignias que se conectan con el paganismo, que se llevan en las manos o en la frente o que se ponen en diversos tiempos del año. La Biblia no nos habla de ninguna insignia que nos haga o que nos demuestre como cristianos. Al contrario, la palabra de Dios está en contra de todo tipo de marca, excepto de una que se llama el sello del Espíritu Santo, que tienen todos aquellos que reciben a Cristo, pero ese sello está en el corazón. Todos los sellados por el anticristo, y no ser sellado en la gran tribulación significa estar bajo el odio del anticristo. Todos ellos sufrirán esta plaga. ¿Recuerdan ustedes la plaga de las úlceras en Egipto? Démosle un vistazo. Éxodo 9, 8 al 11, porque hay una cosa importante que debemos saber. Éxodo 9, 8 al 11, por favor. Sitúense ahí, les doy un poquito de tiempo. Éxodo capítulo 9, versículo 8. Acuérdense cuando Dios estaba flagelando a Egipto porque no dejaba ir al pueblo de Israel. Y una de las plagas que vino fue precisamente una úlcera, ¿no? Éxodo 9, 8 dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora regresemos a Apocalipsis y veamos esta comparación. Después veremos otras. Por ahí póngale una marquita a Éxodo. Sin embargo, quiero revelarles algo. Los creyentes verdaderos que no se dejaron marcar por la bestia y que estaban sufriendo severas persecuciones bajo el anticristo durante esos días, los cristianos verdaderos no experimentarán esas enfermedades. Gloria al Señor por eso. Número 2, juicio 2, versículo 3, Apocalipsis 16, 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Texto increíble, y algunos dirán: hermano, ese sí tiene que ser simbólico. No lo es. Lo que no sabemos es si será un juicio milagroso directo de Dios a las aguas, y Dios lo puede hacer, así como endulzó las aguas de Mara, y así como abrió el mar rojo. Dios lo puede hacer, y así como preservó a Moisés, etcétera, y así como Cristo transformó el agua en vino, Dios lo puede hacer. No sabemos si va a ser un milagro, un juicio milagroso directo de Dios. Muchos estudiosos en la materia creen, y esto no descarta la profecía ni le quita poder a Dios, muchos creen que será parte, porque va a haber durante ese tiempo paralelamente, va a haber guerras, va a haber combates termonucleares, etcétera, y muchos creen que
Dios va a dirigir el mismo armamento humano para la destrucción de los hombres como juicio. Y muchos creen que toda esa sangre derramada sobre el mar se deberá a combates masivos, a miles y cientos de miles de muertos, así como vida marina muerta que le va a dar un tinte rojo a los mares, sea de esta manera o sea de un juicio directo de Dios, que es lo que yo más me inclino a pensar. Los mares, el océano perderá su vigor, perderá su vida marina y toda se convertirá en sangre. ¿Ustedes recuerdan algo así en el Antiguo Testamento? No de los mares, pero ¿recuerdan? Es lo que sigue. Es lo que viene enseguida. Vamos a leer el versículo siguiente, por favor. Dice el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron, aquí da la razón de todos estos juicios, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este tercer juicio, hermanos, es la contaminación de toda el agua que llamamos agua dulce. Esto es lo que Dios hizo en Egipto con el río Nilo. La definición de milagro es la superación del modo normal de obrar en virtud de un poder superior. Milagro es la superación del modo normal de obrar en virtud de un poder superior. Y este es un milagro efectuado por Dios. Y la Biblia da la razón, porque la gente de esos días estaba matando por miles a los creyentes, a los escogidos del Señor. Y llega el momento de su juicio y Dios les quita las aguas para que mueran de sed y para que algunos en su desesperación beban sangre. Esto es horrible realmente, pero no olvidemos que es una generación bajo el juicio total de Dios, y es un juicio justificado porque obedece al derramamiento de la santa ira del Señor, y también es para que el hombre reflexione. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con ellos enseguida en el juicio que sigue. La cuarta copa, versículo 8. ¿Qué dice? Unidos todos el versículo 8 y 9, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Una vez más, hermanos, esto es una de las cosas más increíbles, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice al final: y blasfemaron ¿qué? El nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando derramó su copa sobre el sol, y el sol empezó a quemar a los hombres, y los hombres se quemaron con el gran calor, en lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron, hermanos? Blasfemaron. Esta va a ser, la vamos a definir así, una onda mundial de calor. Ahora, pensemos un poquito avanzados. Todos sabemos, tenemos una idea más o menos somera. Unos cuantitos en la tierra saben realmente el peligro en que estamos. Realmente los que estamos aquí en esta reunión, nadie, pero absolutamente nadie sabe el peligro en que estamos a nivel mundo, a nivel guerras, a nivel arsenal, a nivel nuclear, no sabemos.
Sabemos que hay bombas de hidrógeno, sabemos que hay bombas de cobalto, sabemos que hay armas químicas, sabemos y se oye de vez en cuando. Y cuando una guerra de Irak contra un ejército multinacional se manifiesta, nos enteramos, qué barbaridad, no sabíamos que había este tipo de armas. Y nos enteramos se nos revelan unas 2 o 3, ¿no es cierto? Unas 2 o 3. Y algunos lo andamos comentando impresionados. Como aquellos aviones que en esos días volaban sobre Irak y el piloto tenía un artefacto para su vista, ¿verdad? Que era electrónico, de manera que cuando con el mecanismo que llevaba en el avión soltaba la bomba, entonces él con el artefacto que llevaba aquí en su vista a manera de captalejos, cuando él solamente tenía que dirigir su mirada a donde quería que la bomba cayera, y mediante eso, mediante la vista, él dirigía en el momento exacto al lugar exacto donde la bomba tendría que caer. Y uno decía, eso es sorprendente, es casi increíble. Pero cosas de esas y más complejas existen. Así que nosotros no sabemos realmente el peligro en que estamos. Lo que sí sabemos nosotros es la seguridad en la que estamos, porque estamos en las manos del Señor. Pero no sabemos el peligro en que está el mundo. Bien, cuando estas cosas pasen, y cuando las guerras se multipliquen, y cuando las bombas se multipliquen, y cuando los Hiroshimas y Nagasaki se multipliquen, entonces la temperatura, la atmósfera, será estropeada seriamente, y la onda mundial de calor matará a mucha gente. No habrá refugio, no habrá lugar para esconderse. Y yo tengo aunque aquí no lo dice, yo tengo esta teoría que la puedo sustentar con la Biblia en la mano, aunque es teoría. Los cristianos no morirán por este calor. Los cristianos que estén en esos días listos para ya ser llevados por el Señor otra vez, no morirán. Recuerden ustedes que cuando Dios estaba derramando sobre Egipto plaga tras plaga, había un lugar donde los israelitas estaban. Deme el nombre de aquel lugar. Bien fuerte. Gosén. Cuando había tinieblas en Egipto, en Gosén había luz. Cuando morían los primogénitos, en Gosén subsistían. ¿Ven? Entonces Dios tiene que hacer lo mismo. Y Dios no permitirá que sus hijos mueran con esta onda mundial de calor. Ahora, de paso, es muy importante esto. Vamos a leer los textos de nuevo y quiero comentarles algo que realmente me sorprendió al encontrarlo. Capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar, fíjense, quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, reacción. ¿Qué reacción tuvieron? Blasfemaron. Sintieron que se estaban quemando, sintieron los rayos, de todo tipo de rayos que el sol tenga, sintieron el efecto, y empezaron prácticamente a consumirse, y de pronto se arrodillaron y dijeron, Señor, perdónanos. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué prueba esta porción? Aunque la palabra no aparezca ahí. ¿Sabe lo que prueba? Prueba contundentemente que el purgatorio no existe. Los que creen en el purgatorio dicen que es un lugar a donde van a sufrir, a quemarse un poco, para que se arrepientan y de allí vayan al cielo. Esta porción lo descarta completamente. Bueno, toda la Biblia. No hay purgatorio, eso fue inventado. Pero esto descarta totalmente esa idea. Porque esta gente, cuando una persona decide no aceptar a Cristo, cuando una persona decide no querer nada con Dios, cuando una persona decide darle espalda al Señor, no hay fuego que lo cambie. Al contrario, empeora su situación espiritual y en lugar de arrepentirse, blasfema. Esto nos da base, nos da pie para creer que el purgatorio fue un invento más de X religión a través de los siglos. Nuestra Biblia y todas las Biblias del mundo no dicen nada acerca del purgatorio. Los 66 libros inspirados no dicen nada, solamente dicen de un lugar llamado el infierno que recibirá a todos los que han rechazado al Señor Jesucristo. Pero sigamos, la quinta copa.
Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Otra vez el 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Quiere decir que todo se les estaba juntando, ¿notaron? Hasta lo del principio. Experimentaron úlceras. A las úlceras, a las enfermedades masivas, agréguele el calor terrible, y a eso agréguele la falta de agua, y a eso ahora agréguele también ¿qué? Tinieblas. Y unas tinieblas sin duda tan densas como en los días de Moisés en Egipto, que se podían palpar, se podían, cuando la gente hacía así a ciegas, podía sentir, como se puede sentir cuando hay una neblina densa en la mano, ¿verdad? El agua, el vapor, el rocío. Las tinieblas, dice la Biblia, en Egipto se podían palpar. Y en este caso no será la excepción. Así que vea, es juicio tras juicio a la vez, y todo el mundo los está experimentando. Y otra vez su reacción es blasfemar. Voy a repetir el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Aquí hay dos cosas: el trono y su reino. El trono está en una ciudad, va a estar en una ciudad, el trono de la bestia. Pero su reino está en muchas partes del mundo. No se puede ubicar con plena seguridad cuál será. No han podido ubicar con plena seguridad cuál será la ciudad exacta de su trono. Francamente, algunos estudiosos de la materia bíblica creen que será Roma. Otros han hablado de Bruselas y han hablado de diversas ciudades. Lo que sí sabemos es que antes que el anticristo vaya a Jerusalén para ser adorado, porque va a ser exterminado y va a ser lanzado al lago de fuego desde Jerusalén. Cuando Cristo venga y va a venir al monte de los olivos, ahí va a poner su pie, de acuerdo a Zacarías capítulo 12, entonces el anticristo van a ser, el anticristo, la bestia y el falso profeta van a ser, dice Apocalipsis, apresados vivos, y vivos van a ser lanzados al lago de fuego. Vivos, así como Coré, Datán y Abirán entraron vivos, ellos entrarán vivos al lago de fuego. Y Satanás también será enjuiciado, el dragón, la bestia y el falso profeta, la trinidad satánica. Pero cuando eso suceda, mucho tiempo antes de eso, el anticristo tendrá su trono en alguna ciudad del mundo. Tiene que ser una ciudad europea, eso sí sabemos. Y desde allí partirán las tinieblas a todo su reino. Es lo que está diciendo el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Miren qué reacción tan terrible, tan patética. Y mordían de dolor. Yo creo que el del dolor de todo lo que se les había juntado hasta ese momento, ¿verdad? Las úlceras, el calor terrible, quemante, la sed rabiosa. Mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tinieblas sobre un imperio resucitado. Sexta copa, versículo 12. ¿Unidos? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hermanos, este es un texto que nos va a introducir, no hoy. ¿Y por qué no hoy? Por esto, miren, abran sus Biblias, pasen 2 hojas más, ahorita les digo cuál es. Déjenme ver. Capítulo 19. ¿Ya? Versículo 17.
Apocalipsis 19:17. ¿Ya lo tienen? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, entre paréntesis, blanco, y contra su ejército. Y aquí está el versículo que le cité hace ratito, el 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La razón por la cual no vamos a tocar hoy la batalla de Armagedón es porque es un capítulo, un aspecto merecedor de un tema completo. Yo diría de 4 horas, pero por lo menos de un tema completo. Ahora, unas cuantas cosas sí les quiero decir. Nada más para comentar brevemente, estamos en la 6ª copa. Voy a leer de nuevo. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, hermanos, preparémonos para este estudio más adelante. Los hombres van a pelear contra Jesucristo. ¿Cómo es eso? Es ahí donde muchos se resisten. Es ahí donde muchos dicen, no, esto tiene que tener otro camino de interpretación, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que el hombre viendo ya una cosa portentosa en los cielos? ¿Cómo es posible que el hombre viendo ya, verdad, que un caballo blanco, preciosísimo, sin igual, indescriptible, con su jinete que dice el verbo, y luego las multitudes con ropas blancas, y él tiene una espada que sale de su boca? ¿Cómo es posible? Ellos deberían espantarse y caer hacia atrás y arrepentirse, y entonces dice, tiene que tener otro camino de interpretación, no puede ser literal. Bueno, si es así, entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que en Sodoma y Gomorra, recuerdan a los sodomitas, cuando 2 ángeles salieron y los hirieron con ceguera, los dejaron ciegos a todos en el acto, y en lugar de tirarse en el suelo, en lugar de arrepentirse, ¿qué hacían? Buscaban la puerta a tientas. ¿Saben lo que es eso? Dureza pecaminosa. Hay muchas formas bíblicas de explicar que este suceso acontecerá. Ahora, pero no creen ustedes que todos los ejércitos van a decir, vengan, vamos a Jerusalén, al valle de Megido, o algunos lo llaman Armagedón. Realmente Armagedón es una montaña y Megido es el valle, y es la misma cosa en cierta forma. Mide ese lugar. Yo estaba pensando en las dimensiones que realmente son descomunales para un valle, un valle parejito, ¿verdad? Cuando uno va llegando a Ciudad Mante, ¿cuántos han ido a Ciudad Mante? Cuando ya pasan, déjeme ver, cuando ya pasan ya llegan al entronque de la carretera que viene de Valles y la que viene del Naranjo, San Luis Potosí, se juntan allí en Antiguo Morelos, se juntan. Y luego uno va, unos 15 kilómetros más adelante, está una curva que se llama la curva de El Abra. Entonces, cuando uno llega, y tal vez por eso se llama así, cuando uno llega es una vista impresionante. Allá abajo hay un valle, y allá muy a lo lejos, uno sabe que todavía faltan aproximadamente 18 kilómetros para llegar. Se ve la chimenea o se ve el tubo, como se llame, del ingenio azucarero del Mante, y es un valle precioso. Pero yo no creo que mida más de ese valle de unos 15 kilómetros por unos quizá otros 12 kilómetros, pero es un valle gigantesco, precioso. El valle de Megido mide
55 kilómetros por 22. Trate de imaginarlo. De aquí, probablemente de aquí, casi de aquí a San Juan del Río. Valle total. 22 kilómetros de ancho. Cuando Napoleón paseaba por esos lugares, usted sabe la mentalidad de un estratega militar, así como los limpiabotas siempre andan viendo los zapatos, los estrategas militares andan viendo campos donde pelear. Y dicen, aquí se nos agarraríamos bonito, ¿verdad? Y Napoleón, el chaparrito, se paró allí a la altura del Armagedón y vio todo el valle. ¿Y saben lo que dijo? Dijo dos cosas. Dijo la primera, así que quedó escrita: aquí podrían pelear todos los ejércitos del mundo juntos. Y también dijo Napoleón, este es el valle para una guerra más natural de todo el mundo. Es decir, el valle más natural propicio para una guerra de todo el mundo. Así lo calificó Napoleón. Increíble. Pero el libro de Joel, que lo llama el valle de Josafat, dice que ese será el valle de la decisión. Y de veras, allí se va a decidir la victoria divina, completa y final. Allí la sangre, recuerdan en otro versículo revelador, llegará hasta los frenos de los caballos, incluyendo animales, incluyendo bestias, incluyendo artefactos de guerra, incluyendo cadáveres. Hermanos, 55 kilómetros por 22 rojos de sangre. El día en que Dios exterminará a los opositores. Pero no será así de pronto que llegan todos a pelear contra Cristo. Muchos ni saben lo que va a pasar, sino que es una escalada continua. Por eso hay un problema con aquí es donde siempre yo he dicho que no hay una versión perfecta. Algunos que les gusta el espíritu de contradicción dicen, tiene que haber una versión perfecta, si no, no tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, amén. Pero no tenemos una versión perfecta, es hablando desde el punto de vista de los tipos y de las palabras y de los acentos y todo, no hay una versión perfecta. La perfecta escritura estaba en los originales en cuanto a todo, letra y todo, y ya no están los originales. Pero tenemos la palabra del Señor. Todos los puntos doctrinales, la mayoría de los puntos doctrinales, los principales y muchas subdivisiones se pueden probar, no hay ningún peligro, pero hay algunos detalles en nuestras versiones. Por ejemplo, esta es una, dice la batalla de Armagedón y es una mala traducción. La traducción correcta debió ser la campaña de Armagedón, porque realmente es una serie de batallas hasta culminar con la más tremenda. Porque una batalla, todos sabemos, hasta el dicho dice, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Y la guerra es una campaña. La palabra que se tradujo mal debió haberse traducido campaña. La campaña de Armagedón, porque culminará en el valle de Megiddo. Y eso lo vamos a analizar parte por parte. ¿Qué ejércitos entrarán en acción? Y eso es interesante y está todo en la palabra de Dios. Daniel capítulo 11, Joel capítulo 2, Apocalipsis está. Así que saltaremos a la última cosa. Aquí queda pendiente esto y vamos a la séptima copa. ¿Qué versículo tenemos? Versículo. Bueno, la sexta copa, el del 12. Ahora leemos el 13, es un paréntesis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Miren lo que van a hacer. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Uno se pregunta a veces, ¿qué impulsa a gente como Hitler? ¿Qué impulsa a gente como Saddam Hussein? ¿Qué impulsa a gente como Idi Amin? ¿Qué impulsó a gente como el de la Guyana, Jim Jones? ¿Qué impulsa a toda esa gente a guerrear, a matar, a destruir? ¿Qué es lo que los impulsa? ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes son los que impulsan?
¿Eh? Demonios, hermanos. Diga la palabra, no le tenga miedo a la palabra. Demonios, los demonios. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales, contactan, fíjense. No, pero son muy diplomáticos, no crea usted que los demonios van ahí, no sé, a ver, Clinton, ¿verdad? Está Clinton ahí en su silla y luego llega un demonio, ahí. Eso es absurdo. El demonio sabe cómo hacer las cosas. Son instigaciones, son sutilezas, son diplomacias, y el hombre cree que se está defendiendo y que está haciendo. Mencioné al presidente de los Estados Unidos porque es una persona clave, y con el de Rusia, con los de Rusia y los países de la que ya no es Unión Soviética, y todos los países poderosos de la actualidad. Hablo de aquellos que están al frente de países fuertes bélicamente, ¿verdad? Y cómo los demonios van a trabajar en aquellos días, pero no de una forma descarada, van a trabajar con señales, van a contactarlos de alguna manera, van a causar discordia entre ellos y los van a ir acercando para que se cumplan las profecías. Versículo 15, ¿verdad? Para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso, dice el 14. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, qué paréntesis tan bonito, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, este es el último ángel. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, miren hermanos, qué palabras, ¿qué dice? Hecho está. Por favor, noten esta preciosidad, noten esta preciosidad. Voy a leer otra vez el 17. Bueno, léanlo conmigo, ¿sí? El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, otra vez lo que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, entiéndase, y las ciudades, entiéndase, y las capitales de las naciones cayeron, entiéndase así, y las capitales de las naciones cayeron. México, Distrito Federal, será deshecho por un terremoto. No solo México, Distrito Federal, sino Tokio, a ver, Washington. ¿En serio, hermanos? Sí, todas las capitales del mundo se derribarán en aquel día. Ese juicio les espera. Es bíblico. Todas cayeron. Un comentarista, irónicamente hablando, dice así: 15 grados en la escala de Richter. Y todos sabemos que la escala de Richter llega hasta 10, ¿no? Bueno, 9. Yo realmente no estoy bien enterado, pensé que 10. Digamos que 9 o 10. Pero imagínense, ¿cómo fue? ¿Cuántos grados el terremoto en la Ciudad de México? 8.1, 8.2, algo así. Ahora, el punto 2, punto 3, punto 4, hermanos, no es cualquier cosa, nada más un punto que avance. Y aquel escritor decía 15 grados en la escala de Richter. Pero realmente yo creo que no habrá escalas para marcar ese terremoto. Será una cosa desastrosa, será ya el clímax. Note cómo Dios está juzgando. Nunca había flagelado a la tierra. Y alguno va a decir, hermano, pero ¿qué es lo que va a pasar con la tierra? Espérese, ¿no ha usted leído la segunda de Pedro capítulo 3, donde dice que después del reino milenial, esta tierra va a ser quemada totalmente? Va a ser purificada. La palabra es purgada en fuego. Dios de alguna manera va a hacer que los elementos se desajusten y que se incendie toda esta tierra. Eso está profetizado.
Así que no nos dé temor decir, esta tierra, qué lástima, ¿cómo va a quedar? Es que ha sido el escenario de las vilezas más terribles de todos los siglos. Dios tiene que purificarla, y el elemento purificador que siempre ha usado Dios es el fuego. Y la va a quemar totalmente, toda la tierra, después del milenio. Para esto, los impíos ya no estarán, los creyentes serán retirados, estarán en la Nueva Jerusalén, y entonces la tierra va a ser purgada. Cuando la tierra sea renovada y no quede rastro, ni huella, ni gota de sangre de los hijos de Dios, empezando con Abel, que vertió su sangre en la tierra, hasta la sangre misma del Señor Jesucristo, cuando todo lo injusto que los hombres cometieron desaparezca, pues, entonces descenderá la Nueva Jerusalén, que será un capítulo, hermanos, para tratar el cual vamos a tener que empezar orando unos 10 minutos y ver las bellezas de ese capítulo. Pero miren qué impresionante, pero falta algo ahí. Dice el 18, regreso. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, pero no olviden las voces, hecho está. ¿De qué palabra se acuerdan ustedes? Correcto, sí, consumado es, hecho está. Ahora, ¿por qué lo mencioné? Por esto. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todas las ciudades capitales caen. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 30 kilos cada granizo, hermanos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Noten eso, qué reacción cada vez. Porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, aquí se acaban los juicios de Dios contra todos los súbditos de la bestia. Falta que Dios juzgue un sistema religioso que en la Biblia se llama la gran ramera. Y eso es lo que nos toca en el próximo estudio, un estudio sobre la gran ramera. Pero, hecho está, una probita. ¿Qué acontecimiento portentoso hubo en el momento que Cristo en el Calvario dijo, hecho está? Sí, realmente fueron 7 cosas, fueron 6 cosas. Entre las cosas que hubo un temblor. Hubo un temblor. Y ese temblor tuvo un efecto. Las rocas se partieron y los sepulcros y santos del Antiguo Testamento resucitaron. ¿Ya encontró la conexión? Después del primer hecho está, resucitan muertos en Cristo. Pero después del segundo hecho está, con el terremoto, mueren. No resucitan, sino mueren. Note eso, esto no es una casualidad. Esto está bien eslabonado en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo es un juicio para los incrédulos, para nosotros ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando leo estas cosas, cuando veo estas cosas, mi corazón, y yo creo que el suyo también, se llena de gratitud. Y no tengo más que decirle al Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme perdonado. Gracias porque no estaré allí. Gracias porque estoy protegido inmerecidamente por tu sangre preciosa y por tu amor. Yo creo que todos en esta noche podemos decirle eso al Señor, ¿no es cierto? Este granizo derriba por tierra todo lo que hubiese quedado en pie. Es una precipitación de rocas de hielo de 30 kilos cada una de ellas. No sé cuál es el más grande que le ha tocado ver a usted,
al que me ha tocado, el granizo más grande que me ha tocado ver, realmente me impresionó, ya no he vuelto a ver otro y espero no verlo, es del tamaño de un huevo pequeño de gallina, del tamaño de un huevito de patio, del tamaño de un huevo de gallina, el más grande. Claro, cuando estaba cayendo caían muchos pedazos pequeños, pero ese, al grado que uno más pequeño que ese, le cayó a una hermana en el hombro y le abrió el hombro. Todos teníamos allí en el Mante, fue una tromba con granizo de ese tamaño, teníamos unas sillas hechas en fortines de esas fuertes y nos las poníamos así en la cabeza para socorrer a unos niños que habían quedado allá y aquí a la hora de la tromba. Pero nunca olvidaré ese granizo que me impresionó, pero no es nada. Predicando algo de esto hace algún tiempo, no de Apocalipsis, pero tocando este asunto, una alemana que estaba presente de nombre Heidi me dijo, en Alemania, me mencionó el lugar y la fecha, había caído un granizo de 1 kilogramo de peso. Ella lo vio. Me habló después de la reunión, estaba impresionada con lo que habíamos leído y estudiado, y me dijo, yo vi un granizo de 1 kilogramo de peso. Entonces, para Dios, ¿qué más da 1 kilo que 30, verdad? Entonces, esto es literal, y esto va a pasar. Pero hermanos, afortunadamente, estaremos en el reino del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra y de aprender a tener temor reverente hacia ti. Gracias porque eres un Dios limpio y santo y justo y bueno. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó en el Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener un corazón verdaderamente agradecido, Padre. Ayúdanos a no ser egoístas y compartir este mensaje ahora que el mundo puede creer, ahora que hay tiempo, ahora que aunque no creen, no blasfeman todavía, muchos no blasfeman, algunos sí, pero muchos no. Ayúdanos a apresurarnos con esta tarea tan preciosa, porque de un momento a otro la trompeta va a sonar y se perderá la oportunidad de proclamar más. Ayúdanos, Padre, a tomar muy en serio nuestro papel de cristianos y de hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a no jugar con estas cosas. Ayúdanos, Padre, a no jugar a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es nuestro deber para con los perdidos. Despiértanos, Padre. Permite que a través de estos estudios de Apocalipsis podamos pescar esas bendiciones, de temerte más, de comprender más tu santidad y de compadecer más al mundo sin Cristo. Te quiero rogar, Señor, que si en esta noche alguien todavía no tiene la salvación de Cristo, le pueda abrir ahora mismo su corazón. Te lo pido en su nombre. Permaneciendo un momento así con rostros inclinados, quiero hacer una invitación que nunca deseo pasar por alto, nunca la pasaré por alto, mientras se pueda hacer. ¿Habrá en esta noche alguien que diga, he comprendido algo de la palabra de Dios, no entendí todas las cosas, porque no he estudiado antes más de la Biblia, pero en lo poco que sí he captado de la Biblia hoy, he comprendido que Dios es un Dios de amor, aunque juzgará severamente la maldad al fin de los tiempos, Él es un Dios de amor. Y he comprendido que como Dios de amor, envió a Jesucristo para salvarme. Y he comprendido también que un cristiano no es precisamente un religioso o religiosa, sino es uno que tiene a Cristo en su vida. Pero yo no creo ser cristiano o ser cristiana, porque nunca he recibido a Cristo en mi corazón todavía como Salvador. Pero en esta noche quiero aprovechar la oportunidad que se ha explicado de la palabra de Dios. Y yo quiero hoy que no pase un día más